atención porque Carla trae este escándalo, lo titulé yo así, pero porque objetivamente entiendo que refiere a no un hecho escandaloso, sino un escándalo en curso, es decir, esta naturalización de la deuda, la mora y los acreedores violentos, ¿no? Sí, pues nosotros habíamos contado acá hace unos días, hace unas semanas, cómo empiezan a proliferar en las redes sociales los usuarios que promocionan emprendimientos. A mí normalmente me suelen aparecer muchos de estos emprendimientos, pero en general son pastelería, gente que pone casas de comida, que hace galletitas y demás. Ahora, no son los únicos emprendimientos que se promocionan en las redes sociales. Una de las cuestiones que empezamos a ver que están creciendo bastante son las promociones de cuentas de usuarios que ofrecen préstamos, que son prestamistas, ¿sí? Préstamos que se ofrecen en el barrio, préstamos que se cierran de manera muy informal, muy precaria, sin ningún tipo de respaldo legal, en plena calle, a través de una ventana, sobre una moto, sobre un auto. Realmente toda una informalidad muy, muy fuerte que podemos encontrar montos que van desde los 10.000 pesos, mera supervivencia, hasta, no sé, 200, 300.000, incluso alguno que puede llegar a pedir un poquito más. Pero además, en ese universo, lo que nosotros vemos es la promoción del negocio, cuáles son los trucos de ese negocio, qué es lo que hay que tener para empezar a ser prestamista, cuáles son los peligros, recomendaciones, hay que trabajar con personas que cobran la AUH o no, porque el ingreso que perciben esas personas es muy bajo, entonces no te garantiza un repago del préstamo, hay que pedir recibo de sueldo, hay que trabajar con familiares, hay que trabajar con amigos. Bueno, todas esas recomendaciones se hacen en las redes sociales entre prestamista a otro prestamista. Incluso también debaten entre ellos cuál es la mejor tasa de interés para cobrar y ganar, por supuesto, mucha plata, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un universo siempre riesgoso. Les traigo algunos videitos más, porque hubo novedades políticas en torno a esto, pero les traigo algunos videitos más por si no vieron la primera entrega de este informe. Y porque me siguen apareciendo, por supuesto, en el algoritmo. Vamos con el primer video. Acá se debate sobre la tasa de interés. Todo esto está publicado en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Reitero, se venden como un emprendimiento. Y discute un poquito este prestamista sobre cuál es la mejor tasa de interés para cobrar. Si es mejor cobrarla por semana, si es mejor cobrarla por mes. Y cómo el mercado también está saturado. Por lo tanto, no te tenés que pasar de vivo. Mira. ¿Los préstamos funcionan mejor por mes o por semana? Es una duda que siempre me están comentando. Acá un chico me dijo, no, en mes no se gana mucho, se gana mejor en semana. Pero la pregunta es, ¿cuál de estas dos opciones te deja más ganancias? Ahora, si por semanas le estás sacando mayor ganancia, porque el mes tiene 4 semanas. En esas 4 semanas vos le sacás el 30%, 30, 30, 30, bueno, sí le encontrás algo rápido. Y al mes, tal vez tengas un 50% de interés, entonces, bueno, ahí tenés que empezar a evaluarlo. Pero no vas a mezclar con hacer un préstamo por mes en una ganancia muy alta y también por semana. Ahí lo matás al cliente. ¿Cómo te va a conseguir eso? Yo ni en pedo, si me haces un préstamo de 1.000.000 de pesos y pensás que te tengan que dar 500.000 pesos en una semana por esa diferencia, obviamente el mercado está con muchos, pero muchos precios. Yo no me voy a meter de una con uno, mira, che, me vas a tener que dar el 50% en una semana. ¿Estás loco? No, yo busco uno, seguro voy a conseguir el 25%, chao, te jodí. Y mucha gente va a seguir eligiendo esa persona. Y después, esa persona que le quiso cobrar el 50% va a terminar cobrando bajo. El negocio es así, no hay una regla. Acá lo más importante es que la gente entienda cómo te manejas y que lo respetes. Bueno, esto me parece interesante. Sí, ¿puedo Sí. un asterisco? Sí hay una regla. Está en el Código Penal. La usura está penada. Sí, Lo que hay es una justicia que mira para el costado. Justicia, dicho de manera inadecuada. Un sistema de injusticia que no actúa porque probablemente también se sirva de este tipo de negociados. Sí. Lo mismo que las fuerzas de seguridad. Y todo el sistema propicia que no se cumpla la regla. Pero la regla existe.
La regla existe, La usura penado, está prohibida. De hecho, no me acuerdo si era en este videíto o en algún otro, porque son muchísimos los usuarios que se encargan de dar préstamos y de aconsejar de cuál es la mejor forma de dar préstamo y de mostrar cómo funciona el sistema, muestran cómo prestan plata, cuánto cobran y cómo aprietan a la gente. Y alguien le comentaba, che, ojo que esto es usura. Podés ir preso, ¿no? Dijo, gracias, lo voy a chequear. Bueno, lo mejor para vos, ¿no? Pero es algo que evidentemente se está hablando. Pero entonces acá tenemos el contexto. Tasas de interés que son realmente imposibles. Acá hablaba del ejemplo de un 30% semanal nada más, o tasas de interés mensuales que pueden ser del 50%. Sabemos que hay tasas de interés mensuales mucho más altas, en torno al 100%, porque eso también se promociona en las redes sociales. Y la gran pregunta es qué pasa cuando, obviamente, la gente no paga, porque si vos te pasás de la fecha a la que te habías comprometido a devolver la plata, te empieza a correr un interés diario, además del interés del 100%, del 50%, del 62%, como cobran otros que ya te habías comprometido. Bueno, traigo dos ejemplos. Uno es de una usuaria que ya habíamos visto hace un par de semanas, que nos muestra cómo está yendo a buscar a una deudora que no la podía encontrar, y como no la podía encontrar, fue directamente a la casa de la mamá. Mira. Estas deudoras que se me escapan y uno las tiene que andar buscando por todos lados. ¡Qué bárbaro! Bueno, gente, no la encontramos, pero al menos fuimos a molestar a la casa de la madre. Ahora me va a llegar el mensaje de ella, seguro. Con la transferencia, porque es lo que hacen. Esperan a que vaya a molestar a la casa de los padres para que te manden la transferencia. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí estaba la Nati, entonces, que está yendo directamente a la casa de un familiar porque no encuentra a la deudora. Estas son personas, estos prestamistas de los barrios, son personas que conocen a quien toma la deuda, que conocen a su familia, que saben dónde trabajan. Incluso en algunos videos también dicen que saben dónde van a estudiar los hijos, ¿no? Como para encontrar la forma de llegar a esa persona y obligarlo a pagar. Creo que me había salteado el video anterior, que es de otro usuario también de las redes sociales, en este caso Tommy. Estamos hablando de montos siempre muy bajos, montos no son grandilocuentes, pero sí tienen tasas de interés muy importantes. Claro, pero que sirven para comprar un remedio, para pagar el almacén. La comida para llegar a fin de mes. Para algún servicio, el alquiler. Es para eso. Hay algunos prestamistas que recomiendan prestar exclusivamente para abrir un emprendimiento, porque eso te garantiza la capacidad de repago. Y a los usuarios le dicen, bueno, entonces vos le prestás plata al que ya tiene, ¿no? Bueno, así funcionan los bancos, así funciona el sistema financiero. Hay toda una discusión ahí. Vamos a ver el otro videíto, el último que les traigo hoy, que es el Tommy, que también tiene que buscar que alguien le pague un préstamo, que no tiene plata, entonces toma una computadora a cambio del dinero. Mira. Bueno, gente, acompáñenme a buscar una computadora como forma de pago. Me debía una plata, no voy a decir, de una cota. Y bueno, me estoy yendo a buscar la computadora y la vamos a vender, gente. Se la tomé porque sé que se va a vender y es vendible. Y bueno, para checar la cuenta también. Y bueno, acompáñenme, vamos a mirar eso, vamos a fijarnos. Y bueno, gente, le puse una luz blanca, no sé si se ve. Pero ni luz, andaba en la calle sin luces, gente. Era un desastre, ¿no? Y bueno, vámonos. Bueno, gente, venimos a buscar la computadora. Como forma de pago, todo sirve, ¿no? Está apagado, vamos a fijarnos a ver si prende. Si a alguien le interesa, me manda por privado. Al toque hacemos negocio. Bueno, en las redes sociales se puede ver también cómo él se empezó a dedicar también a esto, ¿no? A comprar y vender objetos. En este caso, bueno, tomaba una computadora como parte del pago de un préstamo que no había recobrado, pero también está vendiendo celulares, digamos. También son buscas, ¿no? Hacen lo posible para ganar un mango. Hay muchas cosas. El gobierno las niega, naturalmente. Las niega. Hay que recordar que Milei dijo que todo esto no existe. Y esto está por fuera de cualquier tipo de cifras, por supuesto, no está en el sistema, en los registros del sistema bancario, no bancario. Que es el que nos contaba ayer la comerciante, que es
de la vida cotidiana. La deuda con la escuela, la deuda con la prepaga, la deuda con el almacén. O sea, las deudas que se van acumulando que son no financieras, Claro. que no tienen que ver con la necesidad de guita, sino con recursos que se van perdiendo. Posibilidad de educación para los Ahora, pibes, salud. llama la atención que los montos sean tan bajos. Bueno. Lo que marca un poco es que también para mejorarle las condiciones de vida a tu pueblo, no necesitas desembolsar una gran guita, ¿eh? Necesitas levantar un poco los sueldos y todas estas cosas Bueno, no pasan. es que ese es el corazón. Acá Es una El problema no es la locura. deuda. Mm. La deuda es el emergente de un problema, que es que los ingresos, sueldos de que los mierda. ingresos no Claro. alcanzan. Que todo está Es lo que carísimo. mostrábamos ayer del salario disponible o del ingreso disponible muy por debajo y en Sí. derrumbe frente al salario nominal. Mañana seguramente vaya a haber una discusión interesante en la sesión de la Cámara de Diputados porque hay muchísimos proyectos sobre el tema endeudamiento y se sumó en las últimas horas otro que aborda puntualmente este tema, porque claro, cuando hablamos de endeudamiento es cómo hacer para ayudar a las familias a poder pagar estos préstamos que toman con billeteras virtuales, con los bancos. Bueno, se presentó este proyecto de ley puntualmente para el tema de la usura en los barrios populares, ¿sí? Explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad territorial, lo presentó el diputado de Unión por la Patria junto con otros colegas, otros compañeros del bloque, Juan Carlos Molina, y la intención es, a ver, castigar con 2 años, de 2 a 6 años de prisión a quien dé préstamos de forma habitual por fuera del sistema financiero regulado, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, de la necesidad, de la desesperación de las personas e imponiendo condiciones desproporcionadas. Esto hay que decirlo también en todos los videos que nosotros vimos, en todos la zona de los comentarios aparece gente pidiendo plata. Sí, es tremendo. Es un nivel de desesperación realmente muy fuerte. Bueno, las penas suben de 3 a 8 años cuando puedan existir amenazas, coacciones o cobro mediante la apropiación de bienes, que es básicamente lo que vimos que hacía la Nati, ir a amenazar a un familiar, o que hacía el Tommy, quedarse con una computadora como parte del pago, ¿sí? Para achicar la deuda que tenía el deudor. El texto, este documento, este proyecto, fija un criterio objetivo para definir cuándo es la de proporción manifiesta y la considera, si se llegara a tratar, si la tasa aplicada supera más de 3 veces la tasa activa promedio del Banco Central para créditos personales no bancarios. Hay mucho foco en el tema de la territorialidad y en cómo, que lo decía Adri al principio con el tema del narco, ¿no? Cómo estas personas, en última instancia, o sea, te están cobrando una tasa de interés imposible. Vos no puedes pagar 100% mensual. Realmente es imposible. Pero en última instancia, no solo te conocen, no solo vos los conocés, sino que tal vez es la única ayuda que podés tener, ¿no? Entonces, hay una cuestión de ambigüedad ahí entre el temor por el préstamo que tomaste con estas personas y esa deuda que pesa sobre vos, pero también la gratitud, ¿no? Que podés llegar a tener, o no sé, algún vínculo barrial que pueda llegar a haber. Y se busca distinguir, ¿no? Lo que es la cuestión de la solidaridad de lo que es el préstamo de dinero para sometimiento económico, como lo pueden hacer este tipo de personas. Una cosa es ayudar a alguien del barrio, prestarle unos mangos, con la mejor de la fe y la buena voluntad del mundo, y otra esto cosa que vos es que mostraste recién no es eso. exactamente, Igual es aprovecharse. a Galperín, ¿cuándo lo van a criminalizar No, por es las que, tasas de usura que ese es el asunto. Mirá, Cande tiene? Botoy contaba una anécdota personal, que es que estaba viendo un partido de televisión y le aparecen en secuencia una empresa de crédito ofreciendo crédito a 1.250% de costo financiero total, que es lo que finalmente terminás pagando por un crédito. No es la tasa de interés, sino el costo financiero total. 1.250% de interés. 100.000, 250.000 pesos. No, ese sería el ratio. E inmediatamente después de ese aviso, el aviso de la timba. Un periodista muy conocido o un deportista que te invitan a timbiar en ese mismo partido de fútbol. Entonces, esto está deliberadamente puesto así, porque para muchas familias el peso de la deuda se inicia o se potencia por la timba. La timba que está recontra súper promocionada en los ámbitos más populares, clase media, sectores más opulentos, pero que está haciendo estrago en muchas familias
que la lógica de los Juegos del Hambre ven ahí una posibilidad de salvarse. También a un clic del teléfono. Entonces, esto de cuenta Carla, ¿por qué proliferan este tipo de prestamistas? Bueno, porque las familias tienen necesidades que no pueden cubrir. ¿Por qué no pueden cubrir esas necesidades? En buena medida porque el ingreso no alcanza. Como el ingreso no alcanza, empiezan, otra palabra que se dijo acá, el rebusque. Un rebusque posible, la changa diaria. Ahí, por ejemplo, hay endeudamiento. ¿Por qué? Porque muchas personas están alquilando, pagando el alquiler de la moto con la que después hacen el Uber con un préstamo. Entonces van, alquilan la moto, 20 lucas al día, consiguen esas 20 lucas en un préstamo. Entonces después tienen que hacer las 20 lucas del préstamo diario, más los intereses, que hay gente que está aplicando, vos decías recién, contabas, 10%, 15% al día. Al día. De tasa de interés, al día. Entonces, pediste 20, tenés que pagar 30, o 25, 30. Pero ese es el modelo que aplica Milei. Pero pará. ¿Modelo de país? Además, después de eso, tenés que quedarte con algo para que te haya rendido el día de laburo. Día de laburo que en realidad es un suplemento a tu día de laburo, porque ya laburaste. Estás haciendo una changa. Bueno, por eso digo, es el modelo de país. No es indivisible del modelo de país. No. En definitiva, todo lo que estamos contando es parte de lo esta mismo. mierda de la timba, pero marginal. Sí, la verdad que en estos casos lo que se ve es una necesidad muy grande, ¿no? De parte de toda la gente. Hay gente que se aprovecha de la necesidad, que es Y hay gente que se aprovecha de la necesidad. Hay personas que piden préstamos, reitero, son montos, no sé, 200.000 pesos, 300.000 pesos, o he visto de 10.000 pesos que terminan devolviendo 30.000, ¿sí? Y que pueden pedir a días, a semanas, a quincena, a mes, depende del monto que vos pidas, la cantidad de plazo que te dan para pagar y obviamente también la tasa de interés, pero hay muchísima desesperación en los barrios populares. Estos videos son del conurbano bonaerense y habla de personas que no tienen acceso al sistema formal o que ya se les terminó. Están en el veraz, que se les terminó, y de hecho, bueno, este proyecto también plantea, ¿no? Que el Estado haga algo, que haya algún tipo de educación financiera para los sectores más vulnerables, porque no hay que terminar con, se plantea con los métodos de financiamiento, pero sí con estas cuestiones extremadamente abusivas, porque vos tenés una economía informal del 40% con gente que no tiene acceso al banco. Ahí lo discutiría. Pero bueno. Yo no digo, evidentemente, ningún legislador va a levantar la mano en contra del sistema financiero formal o semiformal o lo que sea. Está claro eso. Ahora, vos tenés forma de restringir el acceso. Por ejemplo, evitando que haya publicidades en determinados horarios o asociados a determinados eventos, como se hizo con el tabaco, y fue muy efectiva. La política de restricción de publicidad del tabaco es muy efectiva para limitar el tabaquismo. Es muy efectiva. Bueno, acá estamos hablando, por un lado, cuando hablas de juego, hablas en muchos casos, de una adicción, de una problemática de salud. Entonces tenés que tratarla como una problemática de salud. La ley del juego está detenida en el Congreso hace años. Sí. Años, ¿eh? Tiene media sanción, está detenida, creo que pierde estado parlamentario este año, si no me equivoco. Bueno, está directamente relacionado la ley de juego a el endeudamiento y al narco, por todo lo que veníamos contando a lo largo de este programa. Porque el narco diversificó su actividad y hoy es un prestamista. Todo eso incrementa la situación de violencia. Porque naturalmente el método de cobro es violento. Como acaba de mostrar Carla, digamos, es violento. Viene un tipo y te roba la compu. Por eso que hizo el chabón es un robo, ¿eh? No, está penado. La otra persona que contaba, hacía la cuenta de cuánto se puede y decía, no hay reglas en esto. Yo le quiero decir que el artículo 175 bis es la regla. El artículo 175 bis del Código Procesal Penal es justamente la que pena la usura. Claro, pero imagínate la libertad vos ponés la tasa de interés que quieras. Lo peor que te puede pasar es que otro tenga una tasa de interés un poco más atractiva, entonces no te elijan a vos. Que vaya con otro prestamista. Él lo plantea como una cuestión de mercado. Claro. Si vos cobrás menos tasa, vas a ser más atractivo.
Pero la usura, ¿por qué existe una ley contra la usura? Mirá lo obvio que tenemos que estar contando. ¿Por qué existe una ley contra la usura? Justamente para proteger a las personas que en estado de desesperación pueden aceptar condiciones ya no desventajosas, abusivas, que puede incluir incluso un daño físico, cuestiones más severas. Ojo que cuando se decía que Milei podía propiciar la venta o comercialización de órganos, no era en sentido figurado, ¿eh? No era en sentido figurado. Porque si vos mantenés desregulada de hecho la usura, con esa desregulación de hecho desregulás otros tantos delitos. Digamos, ¿por qué no cometer delitos asociados? Que era lo que la usura, la ley contra la usura venía a limitar. Se hace una ley para evitar el abuso crediticio, justamente para evitar que ese abuso propicie otras situaciones derivadas de ese abuso. Cercenamientos físicos. ¿Y a quién protege? Por eso me llama la atención que haya una ley que protege lo mismo que la ley ya protege. Está bien, me parece que todo lo que potencia el debate público me parece que es positivo en términos políticos. La ley dice que la usura es aquella deuda que se aplique a personas en condiciones abusivas, a personas con necesidad y con inexperiencia en materia financiera. Es decir, que se aproveche de la inexperiencia, claro. Lo que vos decís, la falta de educación financiera. Bueno, la gran mayoría no la tiene. Se aprovecha de esa inexperiencia y es un causal punible aprovecharse de la inexperiencia del deudor. Ahora, está en la ley, existe, el artículo está ahí. Ahora, ¿quién la tiene que aplicar la ley? Bueno, la fuerza de seguridad. Que piden préstamos acá. Que está, claro. Lo piden, o sea, en los comentarios. Que son sujetos de la usura. En los comentarios a la Nati, que veíamos ahí cómo iba a apretar a un familiar, le decían, che, pero esto es ilegal. Y ella dijo, sí, es ilegal porque tengo tantos policías que me piden plata, ¿no? Que va en línea también con documentos, con informes que salieron en las últimas semanas, que los efectivos de seguridad de las distintas fuerzas tienen un nivel de endeudamiento impresionante, creo que en torno al 25%. Ahora, a mí lo que me sorprende mucho de todo esto es que evidentemente el universo y el problema del endeudamiento y de la morosidad es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a contemplar, porque esto está completamente por fuera de todo radar. Sí, Estos son préstamos que se cierran arriba de una moto, en el medio de una calle de tierra, en un barrio del conurbano. Tal cual. Y llegan mensajes de todos lados. Es impresionante la cantidad de gente que está necesitando plata. Bueno, y aún viendo esas cosas, ¿no? Porque viendo ven todo esto. que van a buscar a tu mamá. Y esto que funciona como promoción. Esto es promoción, claro. Claro, funciona como promoción. Qué fuerte. El otro agente, bueno, la policía, digamos, la fuerza de seguridad, descartemos como agente de control, porque están involucrados en el problema. Digamos, son sujetos de crédito, ¿no? Hemos contado un montón de casos, incluso luctuosos, gente que se ha quitado la vida por sus problemas de endeudamiento. El otro agente es el sistema de justicia o el sistema de injusticia, los jueces, los fiscales. ¿En qué andan los jueces y fiscales? ¿Están preocupados por esto? Ayer se difundió una ponencia del presidente de la Corte, la máxima cabeza institucional del sistema de injusticia en Argentina. Escuchemos a ver de qué lo preocupa. ¿Está preocupado por el tema del endeudamiento, de combatir la usura, es decir, de aplicar la ley? ¿Está preocupado por aplicar la ley, Rossetti, o está preocupado por otra cosa? A ver, escuchémoslo. Vacantes que inexplicablemente no habían sido cubiertas durante tantos años en nuestro país. Y no hay un discurso republicano ni de defensa de la justicia que se pueda asentar sobre la base de un sistema judicial que carezca de jueces, fiscales y defensores. De manera que vaya mi reconocimiento especial, señor ministro, por lo que se viene haciendo en los últimos meses en materia de cobertura de las vacantes, y esperamos que esto siga así. Bueno, en esto está la justicia, en reproducirse a sí mismo. Al lado de Rossetti estaba el ministro May, que es a quien lo estaba reconociendo el presidente de la Corte, básicamente por nombrarlo a su hijo. Porque en esta tanda de 300 jueces que nombró el gobierno está el hijo de Rossetti, un tipo que venía muy flojo de papeles por haber cometido
digamos, irregularidades en materia de tránsito, vamos a llamarlo así, Sí, imprudencias, pero que también son sancionadas, digamos. ¿no? Alcoholemia 2 veces y Dos una veces. denuncia por Con esos violencia de antecedentes, género. el tipo, siendo el hijo de Rosati, obtuvo un juzgado. En eso están estos tipos. En eso, en reproducirse a sí mismos. Como parte de un sistema de poder. A eso fue Maí, que no fue aplicar la ley. No fue exigirle a los jueces y a los fiscales que apliquen la ley para proteger a las personas víctimas de usura. No está, no les importa. No les importa. Y eso por pensar bien de ellos, ¿eh? ¿Sabes? Porque si uno hurgara un poquito, encontraría que hay vasos comunicantes entre los usureros y los jueces y los fiscales. Así que, por pensar bien, digamos que no les importa. Bueno, esto es parte fundamental del problema de la Argentina. Esta banda que ocupa los tribunales, que se ha ampliado y se ha fortalecido en este tiempo. Parte del problema que deja Milei. ¿Cómo desarmás a esta banda de fascinerosos que ocupó ahora 300 tribunales más? Bueno, no vinieron a protegerte a vos, que tenés un problema con el usurero del barrio. No vinieron a eso. Vinieron a ocupar posiciones de poder y lo dicen en público y le agradecen al ministro. Sí. Gracias, ministro, por Y- nombrar a mi hijo. Faltaba que diga. Bueno, sí, ¿No? Y sí. probablemente se lo dijo afuera, abajo del escenario. Sí, estamos a nada igual de ese nivel de obscenidad, ¿eh? Pero Estamos a 3 minutos. es impresionante la velocidad con la que se profundiza, ¿no? La crisis. Prestamistas me imagino que existieron siempre. Claro. El tema es que se están proliferando de una manera realmente atemorizante, muy rápido, a la luz del día. Son redes sociales, son emprendimientos. O sea, vos buscás el hashtag préstamos personales y te van a aparecer un montón, desde los aprietes hasta recomendaciones de cómo iniciarte en este negocio, que no necesitas un gran capital, porque también es eso que es algo que plantean. Tenés 100.000 pesos y podés empezar a prestar y te recomiendan cómo hacer para sacarle la mejor de las ganancias. Y es algo que por lo menos ayer se discutió en la reunión de gabinete, el tema del endeudamiento, y dijeron, no hay escenario de crisis. No, porque ellos ven los números del Banco Central como si fuese la única deuda que existe y se ejecuta en la Argentina. Bah.